otra vez desde donde dice el endotelio. Gracias, Claudita. Gracias, Sergio. Bueno. Sí. Dale, Claudia. Permítame, doctor, que... Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de cómo está conformado el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo está conformado de una capa externa, que es la capa adventicia, y esta está formada por colágeno y por fibras elásticas. Luego tenemos una capa media que está formada principalmente por por células de músculo liso, y también está formada por elastina, fibras reticulares y proteoglicanos. Y por último tenemos la capa íntima, que va a estar constituida de una capa elástica, una capa de tejido conjuntivo subendotelial y también por último las células endoteliales, que es lo que nos interesa, ¿verdad? El día de hoy. La localización de las células endoteliales es privilegiada, se localiza entre la luz vascular y el músculo liso, y esto le va a permitir a partir de esta localización sensar los cambios hemodinámicos y va a responder a varios estímulos físicos y bioquímicos que va a permitir que el endotelio realice sus funciones, las cuales son regulación de permeabilidad vascular, intercambio de solutos y fluidos, regulación de tono vascular, adhesión celular y vasculogénesis. A continuación vamos a hablar de otras funciones más específicas. En primer lugar, el mantenimiento y reparación de la vasculatura. Esto lo vamos a lograr mediante el reclutamiento de células endoteliales progenitoras, que estas están localizadas en la médula ósea y que van a viajar hacia las áreas donde se encuentra el daño vascular. Otra función muy importante es la coagulación y fibrinólisis. Esta es una de las funciones más importantes. En condiciones normales, el endotelio debe de proporcionar una superficie antitrombótica. ¿Por qué? Porque no conviene la formación de microtrombos. Lo que se quiere lograr es que haya un adecuado flujo sanguíneo a través del vaso sanguíneo. Sin embargo, en condiciones patológicas, el endotelio se transforma en una superficie protrombótica. Y vamos a hablar más en detalle de esto más adelante. Luego, la heterogenicidad o roles organoespecíficos. Con esto a lo que me refiero es que las características morfológicas del endotelio van a cambiar según cada órgano. Por ejemplo, en el cerebro, las células endoteliales tienen uniones muy apretadas o muy apretadas con el propósito de mantener la barrera hematoencefálica. Ahora, si nosotros observamos el endotelio del intestino o las glándulas endocrinas o los riñones, vamos a poder observar un endotelio fenestrado porque el propósito es que estos tejidos tengan una permeabilidad selectiva y les permitan las funciones de absorción, de secreción y de filtración. Y finalmente también se va a dar la liberación de sustancias vasorelajantes, así como vasoconstrictoras. Debe de haber un balance entre estas sustancias para mantener la homeostasis. De eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí tenemos una imagen que nos muestra parte de la cascada de coagulación y anteriormente estaba clasificada como vía intrínseca y vía extrínseca. Y luego ambas vías se unían a partir de la activación del factor 10. Entonces, esta imagen, pues, en esta imagen nosotros podemos ver que lo clasificaron de esa forma.
Nosotros ahora sabemos que la clasificación consiste en la vía de iniciación, que consiste en que se dan varios ciclos de formación de trombina y de activación plaquetaria, y mediante retroalimentación, más adelante vamos a llegar a la vía de amplificación, en la cual se va a producir cantidades más grandes de trombina, y finalmente vamos a llegar a la formación de fibrinógeno y agregación plaquetaria, que se conoce como propagación. Entonces, anteriormente se conocía como vía intrínseca y vía extrínseca, pero esta clasificación no es funcional debido a que, aunque haya alteración en una sola vía, siempre se producen alteraciones globales a nivel de lo que es toda la cascada de coagulación. O también se observaba de que habían manifestaciones variadas, incluso si solamente una de las vías estaba afectada. Entonces, ahora esta clasificación se toma en cuenta como que fuera más bien una clasificación donde hay escalones, y también se dieron cuenta que el factor 7 no va a activar únicamente al factor 10, sino que va a activar también al factor 9. Y ahí se establece una unión entre las secuencias. Entonces, hablando un poco de la cascada de coagulación, quiero mostrarles cuáles son los mecanismos antitrombóticos más importantes del endotelio. Número 1, la actividad de la proteína C, la actividad de la antitrombina y la inhibición del factor tisular. ¿Por qué hago énfasis en estos tres? Porque hay muchos mecanismos anticoagulantes. Entonces, para no perderlos entre tantos mecanismos, nos vamos a concentrar en los principales. Entonces, tenemos que el inhibidor de vía de factor tisular inhibe el factor 7A, y al evitar la formación del complejo de factor tisular con el factor 7A, entonces vamos a contribuir a la anticoagulación. Voy a hacer mención de que existe heparin sulfato y glicosaminoglicanos en el endotelio que van a activar la antitrombina 3. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante vamos a ver que estos son componentes también de lo que es el glicocálix. Y luego vamos a hablar de la actividad de la proteína C. Entonces, al unirse la trombina con la trombomodulina, lo que va a suceder, como pueden ver en la figura, es que se va a promover la actividad de la proteína C activada. Esta proteína C activada entonces va a inhibir el factor 5A y el factor 8A. Esto va a producir también disminución de las citoquinas, disminución de la adherencia leucocitaria y del reclutamiento leucocitario, y disminución de la apoptosis celular endotelial. Los mecanismos. Regresa, por favor. Donde dice APC, ahí quédate. No, uno antes. Donde dice APC es la proteína C activada, ¿verdad, mucha? Y cuando hay deficiencias de proteína C o proteína S, ocurren efectos protrombóticos. ¿Por qué? Porque no hay inhibición del factor 5A ni 8A, y entonces hay hipercoagulabilidad. Esa es la razón por la cual uno de los pacientes con protrombosis, con riesgos que debutan con embolias pulmonares, etcétera, hay que estudiar proteína C y proteína S como causa de trombofilia, ¿verdad? Muchas gracias, Claudia. Gracias, doctor. Luego tenemos los mecanismos procoagulantes.
La liberación del factor tisular es el paso más importante para transformar el endotelio de tener una propiedad anticoagulante a una propiedad procoagulante. Entonces ahorita es lo que no queremos, ¿verdad? Que suceda. No queremos que el endotelio pierda su capacidad anticoagulante, y ahorita voy a mencionar los mecanismos. El factor tisular puede ser estimulado o se puede aumentar su producción debido a la trombina, endotoxinas, estrés por cizallamiento, que vamos a ver más adelante, y también por la hipoxia. El PAI-1 es el inhibidor más eficiente de la proteína C activada y de la trombina. Y el PAI-1 va a competir con la trombomodulina para unirse a la trombina. Y la trombina tiene activación plaquetaria, activación enzimática de coagulación y de cofactores. A continuación, vamos a hablar de las sustancias tanto vasodilatadoras que derivan del endotelio como de las sustancias vasoconstrictoras derivadas del endotelio. Entonces tenemos en primer lugar el óxido nítrico. Es interesante saber de que hay dos tipos de óxidos nítricos. Un óxido nítrico estimulado, que lo vamos a encontrar prácticamente en condiciones normales, y un óxido nítrico inducido. El óxido nítrico estimulado, su función va a estar mediada por el calcio. En cambio, el óxido nítrico inducido va a estar, sus funciones van a estar mediadas por el factor de necrosis tumoral alfa y por otras citocinas. Y ese factor de necrosis, ese óxido nítrico que nosotros encontramos en situaciones patológicas, ese se puede elevar incluso 1000 veces más que el factor que el óxido nítrico que está mediado con la actividad del calcio. Entonces, el óxido nítrico se va a formar por el paso de L-arginina a L-citrulina. Luego se va a activar la guanicil ciclasa, y esto va a generar el GMP cíclico. Luego se va a activar la quinasa, y esto lo que va a producir es una inhibición del flujo de calcio al músculo liso. También, disculpe, también vamos a hablar de otras sustancias que van a producir vasodilatación en el endotelio, como ser las prostaciclinas y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Estos comparten el mismo mecanismo, y es que actúan a nivel de los canales de calcio, y esto hace de que haya una hiperpolarización de la membrana celular. Entonces, al estar abiertos los canales de calcio, impiden el ingreso del calcio dentro de la célula, y esto como consecuencia va a inhibir la contracción endotelial. Y ahora vamos a hablar de las sustancias vasoconstrictoras. Tenemos en primer lugar las especies reactivas de oxígeno. Entonces, en las células endoteliales se van a secretar radicales libres, y también se va a secretar peróxido de hidrógeno. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno van a inactivar el óxido nítrico, y lo que van a producir va a ser una vasoconstricción. Y esto, por el contrario de lo que nosotros vemos en las sustancias vasodilatadoras, en lugar de evitar de que el calcio pueda entrar a la célula, aquí más bien se va a facilitar la movilización de calcio, y esto va a producir vasoconstricción. Ahora vamos a hablar acerca de cómo se da el reclutamiento leucocitario y cómo se da la transmigración. Entonces, tenemos aquí una célula endotelial, y tenemos que está estimulada, hay un estímulo inflamatorio.
Entonces, lo primero que va a suceder es que se van a activar los neutrófilos y las células endoteliales. Cuando se activan estos, entonces se van a expresar. Señalalos con tu cursor, Claudita. Entonces, esta es la célula endotelial. Cuando se activan los neutrófilos, entonces se van a expresar las selectinas que se van a encontrar aquí en el endotelio. Luego, los neutrófilos van a empezar a rodar y a anclar. Y entonces ya estos neutrófilos se empiezan a unir a lo que es el endotelio. También los neutrófilos tienen aquí unas integrinas. Estas integrinas se van a unir a las moléculas de adhesión intracelular, que es esta aquí que está abreviada como ICAM, y eso va a producir una adhesión firme al endotelio. Y luego pues vamos a ver que lo último que va a suceder es que va a haber una transmigración y entonces el neutrófilo va a introducirse a la célula a través en medio de lo que son las uniones de célula con célula. Entonces hay una interrupción de estas uniones de células endoteliales y se va a producir un daño al endotelio. Y bueno, aquí tenemos una imagen que es muy bonita, habla sobre la permeabilidad endotelial. Algo que me pareció muy interesante es que anteriormente se consideraba que el endotelio era una estructura sencilla, ¿verdad? Pero ahora podemos ver cómo el endotelio ahora se considera un órgano porque es capaz de autorregular el paso de moléculas. Entonces, podemos ver aquí dos vías de transporte. Tenemos la vía transcelular, que esta vía transcelular, esta se utiliza para poder transportar moléculas que tienen un tamaño mayor a 3 nanómetros. Un ejemplo de esto sería la albúmina. Y entonces aquí tenemos que hay 3 tipos de transporte transcelular. Tenemos el transporte que es mediante un canal transendotelial que ya está trazado desde un extremo del endotelio hasta el otro extremo. Y entonces aquí las moléculas pueden atravesar libremente. Luego tenemos la fase fluida, que es un tipo de transporte en el que se va produciendo, se van formando vacuolas y estas vacuolas luego van transportando las sustancias. Y finalmente tenemos también el transporte mediado por receptor, en la que también se forman caviolas o cuevas o vacuolas, pero que van a tener un receptor. Entonces, la molécula se va a unir al receptor y mediante la vacuola, entonces se va a poder transportar por la célula endotelial. Tenemos también el transporte paracelular, que se utiliza para transportar moléculas que son más pequeñas, menos de 3 nanómetros. Y bueno, pues aquí el tipo de moléculas que puede viajar es la urea, la glucosa, los iones, y también hay un hay un transporte específico para el agua. Entonces se producen acuaporinas y estas acuaporinas se transportan a través de la célula endotelial. Entonces, ahorita voy a mencionar un poco la disfunción endotelial celular. Sin embargo, sabemos de que este tema pues lo vamos a ver de forma más amplia más adelante. La microvasculatura y las células endoteliales son muy vulnerables a las lesiones por isquemia y reperfusión. Y las respuestas bioquímicas que se van a obtener son características de una respuesta inflamatoria sistémica o de una disfunción múltiple de órganos.
Incluso nosotros, si tenemos una disfunción endotelial celular, podríamos tener un daño pulmonar, por decir un ejemplo de un órgano, daño pulmonar, que puede variar desde un ALI, que es una injuria pulmonar aguda, hasta un PARTS. También se produce, bueno, cuando se produce disfunción microvascular, se va a producir dilatación de las arteriolas, filtración de fluidos, también taponamiento de leucocitos y extravasación de proteínas. Después de la lesión de reperfusión, las células endoteliales van a producir más radicales libres, más radicales de oxígeno y menos óxido nítrico. Entonces, este desbalance va a producir una liberación de mediadores de la inflamación. Entonces, como forma de repaso, tenemos que en sepsis o en lesiones por isquemia y reperfusión, vamos a tener una activación de neutrófilos y también adhesión leucocitaria. Y luego se van a producir diferentes interacciones. Entre ellas vamos a poder observar un rodamiento y luego un anclaje, adhesión de los leucocitos a la membrana endotelial y también transmigración, y todo esto va a llevar a disfunción endotelial. Y pues finalmente también se van a encontrar lesión en tejidos endoteliales que están en órganos distales a donde fue la injuria inicial. Y esto pues nos puede llevar a una respuesta inflamatoria sistémica o incluso a un MOX. Y todo esto va a producir un daño tisular. Entonces, prácticamente, ¿qué sucede en la disfunción endotelial? Hubo un cambio de las propiedades anticoagulantes del endotelio a procoagulantes. Y hay una elevación del factor tisular que va a producir un aumento de la trombina y del PAI-1, y va a haber una disminución de la proteína, de la actividad de la proteína C. También la fuga de líquidos a un espacio, a un tercer espacio. Uno de los mecanismos propuestos es la separación de las uniones entre las células endoteliales, así como la contracción del citoesqueleto del glicocálix, que vamos a ver cómo se compone el glicocálix más adelante. La sobreproducción de óxidos nítricos es un factor esencial en lo que es la vasodilatación periférica. Entonces, a continuación, vamos a entrar en el tema del artículo en sí, que es endotelial de glicocálix en sepsis. Esta es una imagen del glicocálix. Entonces, tenemos los proteoglicanos, es el primer componente. Los proteoglicanos son considerados la columna vertebral del glicocálix. Y por mencionar algunos, tenemos el Sindecán, el Glipicán y el Perlecán. Algo que olvidé mencionar es que el glicocálix, su nombre significa cáscara dulce, y es una estructura que es compleja, que sus principales componentes van a ser proteoglicanos y glicoproteínas, y estos se van a encontrar en el endotelio vascular, en el endocardio e incluso en vasos linfáticos. El segundo componente son las glicoproteínas. Esas glicoproteínas se van a unir a lo que es el núcleo, que el núcleo va a estar formado por los proteoglicanos. La función de la glicoproteína va a ser reclutamiento celular y señalización celular. Y hay tres familias principales de glicoproteínas. Tenemos las selectinas, las integrinas y las inmunoglobulinas. Y finalmente tenemos los solubles, que los componentes solubles, como lo vamos a ver acá, no van a estar unidas al citoesqueleto. Entonces, dentro de ellas tenemos el sulfato de parán, el sulfato de condroitina, sulfato de dermatano
sulfato de queratán y ácido hialurónico. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve el glicocálix. Ya viendo desde una perspectiva más macroscópica, podemos ver de que está formado por dos capas. Tiene una capa densa, donde podemos encontrar las glicoproteínas y que esta va a formar una barrera selectiva a las macromoléculas. Y es esta que está aquí. Y luego vamos a tener una capa que es menos densa, que va a estar formada por glicosaminoglucanos y proteínas plasmáticas. Y entonces esta capa va a limitar la inflamación, ya vamos a ver por qué, y también le va a dar soporte o va a permitir el movimiento del flujo sanguíneo. Entonces ahora la pregunta es, ¿está relacionada la disfunción endotelial con la pérdida de glicocálix? Para responder esta pregunta, vamos a ver cada una de las funciones del glicocálix. Número 1, regula la adhesión celular. Entonces, por ejemplo, las integrinas, que recordamos, ¿verdad? De las familias de las glicoproteínas, vamos a tener las integrinas, las selectinas y las inmunoglobulinas. Pues las integrinas y las inmunoglobulinas van a estar escondidas dentro del glicocálix, y cuando hay una infección, entonces los mediadores de la inflamación van a destruir ese glicocálix, y esas integrinas y esas inmunoglobulinas van a quedar expuestas. Entonces va a ser más fácil la unión de estos compuestos a los neutrófilos. En segundo lugar, tenemos como función importante el mantenimiento de la anticoagulación. Ya dijimos, ¿verdad?, de que pues tiene propiedades anticoagulantes. Dentro de uno de sus componentes principales es el heparansulfato, que realmente se encuentra entre un 50 y un 90% en el glicocálix, y esta tiene una acción antitrombótica. Y pues también tenemos la regulación de la permeabilidad vascular. Entonces, se creía antes de que la permeabilidad vascular se regulaba únicamente con el principio de Starling, en el cual se dice que la filtración a través de la microvasculatura va a estar determinada por fuerzas hidrostáticas y fuerzas oncóticas que se van a oponer entre sí. Pero ahora nosotros sabemos de que el glicocálix es uno de los determinantes estructurales más importantes para determinar cuál va a ser el gradiente oncótico. Y dentro de la misma función que es regulación y permeabilidad vascular, tenemos también de que hay un aumento en la producción del péptido natriurético atrial, y este va a estimular el transporte transcelular de la albúmina. Si recordamos el esquema, ¿verdad?, donde está el transporte transcelular y paracelular, pues vamos a recordar de que el transporte transcelular transcelular se utiliza para poder tener permeabilidad a moléculas que son mayores, que son mayores a 3 nanómetros, ¿verdad? Entonces, este péptido natriurético atrial lo que va a hacer es que va a estimular ese transporte transcelular de la albúmina. Como consecuencia, vamos a tener un edema intersticial y también una disminución de las proteínas plasmáticas. Y su cuarta función es de receptor de señales. Por ejemplo, el glicocálix puede sensar el estrés por cizallamiento. Y esto se va a producir cuando, por ejemplo, el flujo sanguíneo está muy viscoso. Entonces, va a aumentar la tensión porque hay mayor viscosidad de la sangre, y entonces se va a aumentar los niveles de óxido nítrico. Este óxido nítrico a su vez va a producir una dilatación en los vasos sanguíneos,
y esto va a tratar de que disminuya la adherencia leucocitaria y adherencia plaquetaria. También otra forma en que es un receptor de señal es que con la unión de la trombina y el heparansulfato para poder mantener una superficie anticoagulante. Y finalmente el glucocálix se puede unir a enzimas que van a barrer con, a enzimas sí que van a barrer que van a barrer con especies reactivas de oxígeno, que es la dismutasa superóxido. Entonces, cuando no hay esta unión, vamos a tener una disminución en lo que es el óxido nítrico, porque va a haber un estrés por cizallamiento. Entonces, para este esquema, pues, quisiera mostrárselo porque aunque es repetitivo, muchas veces con imágenes nosotros podemos entender más fácilmente lo que el autor trata de explicarnos. En primer lugar, quiero que observen cómo en condiciones fisiológicas se encuentra el glucocálix, ¿verdad? Los proteoglicanos, Usa tu cursor. los glucosaminoglicanos y cómo vamos a encontrar el factor de von Willebrand, cómo vamos a encontrar la antitrombina, las plaquetas, y ahora van a observar cómo se ve el glucocálix en una célula que ha tenido lesión por isquemia y reperfusión. Entonces, en primer lugar, tenemos que en las condiciones fisiológicas, el glicocálix pues se une a la enzima superóxido dismutasa y esto va a mejorar la disponibilidad de óxido nítrico y a disminuir también el estrés por cizallamiento. Luego vamos a tener que cuando el glicocálix está intacto, pues se van a mantener las funciones antitrombóticas. Se va a limitar el paso de macromoléculas y también se van a inhibir los, o se van a esconder ciertas moléculas como lo es la molécula de adhesión vascular y la molécula de adhesión intracelular, que de estar expuestas, pues estas se van a unir más fácil a los leucocitos y se va a producir una migración leucocitaria. Ahora, por el contrario, aquí en la lesión por isquemia, van a ver que hay una degradación del glucocálix. La superficie endotelial se convierte a una superficie proinflamatoria y protrombótica. Vamos a ver cómo hay también alteración de óxido nítrico y que esto va a causar una vasoconstricción y daño oxidativo. Y vamos a ver cómo hay extravasación de moléculas al intersticio y esto va a llevar a una pérdida de lo que es el balance oncótico. Entonces aquí podemos ver a través de una imagen por microscopía utilizando una cámara de alta velocidad. Aquí vamos a observar dos imágenes, una arteriola en la parte superior y una vénula en la parte inferior. Aquí la parte transparente es el glucocálix y entonces en este caso en la arteriola tenemos que el grosor del glicocálix es más extenso. ¿Por qué? Porque las arteriolas están más expuestas a lesiones por cizallamiento. En cambio, en las vénulas, entonces el grosor del glicocálix va a ser menos grueso. Y podemos ver aquí también cómo en sepsis tenemos diferencia entre el grosor del glucocálix. Esta es en una célula sana y esta pues es en sepsis, ¿verdad? Además del grosor, de la alteración en el grosor del glucocálix, vamos a ver algunas otras cosas. Por ejemplo,
células dañadas aquí en la imagen donde se muestra un endotelio que ha sido sometido a lesión por isquemia. Vamos a ver cómo hay células gruesas y toscas. También vamos a ver cómo estas células transparentes que nosotros podemos observar por acá, son los leucocitos que están adheridos al endotelio. La disminución de flujo sanguíneo, si nosotros podemos ver un flujo sanguíneo abundante y aquí el flujo sanguíneo pues se ve disminuido. Y a continuación vamos a hablar acerca del manejo terapéutico encaminado a preservar el glicocálix. Entonces, en primer lugar, el manejo de líquidos es importante. La hipervolemia es dañina para el glicocálix. Entonces, debemos de evitar la sobrecarga hídrica. También la administración rápida de cristaloides, ya sea de cristaloides o de coloides, también puede causar daño al glicocálix. Y los mecanismos que se proponen para este daño en hipervolemia es la hemodilución de los componentes del plasma y los cambios osmóticos. Cuando hay hipervolemia también hay aumento del péptido natriurético atrial y esto, como ya vimos anteriormente, provoca daño al glicocálix y también aumenta la permeabilidad de la albúmina. En segundo lugar, el control de la glicemia es muy importante, ¿verdad? Porque la hiperglicemia degrada el glucocálix. En el caso de los pacientes diabéticos, se ha observado que el tamaño, el grosor del glicocálix es hasta la mitad del tamaño que en sujetos que están sanos. Además, en niveles plasmáticos en pacientes diabéticos se observa que hay mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno, que hay más hialurano, y el hialurano es pues uno de los componentes del glicocálix. Y la glicemia puede causar tanto daños agudos como daños crónicos. Por eso es importante mantener un buen control de la glicemia en el intensivo y si es necesario, pues iniciar tratamiento con insulina. Ya hablando de los corticosteroides, pues no se ha comprobado que realmente haya una mayor eficacia en la protección del glucocálix, pero sí hay algunos estudios que han reportado un menor daño al glicocálix, menor producción de citocinas y de citoquinas y menor migración celular. En el caso de la hidrocortisona, pues hay estudios que dicen de que sí puede ser de beneficio, pero hay muchos estudios donde no se ha confirmado aún. Y en cuanto a la heparina y heparinoides, pues la heparina compite con la heparina de bajo peso molecular. Se esperaría de que tuviera un efecto protector en el glicocálix. Sin embargo, interactúa con el heparin sulfato, que el heparin sulfato es un componente importante del glucocálix y que mantiene las propiedades anticoagulantes. Y entonces, al administrar heparina, pues se ha visto de que compiten por el sitio de unión. Entonces, no se sabe realmente qué tanto beneficio se puede obtener. Y por último, las proteínas plasmáticas en el glucocálix hay un alto contenido de hialurán, que es un polisacárido. Y sí es abundante el hialurán en el endotelio. Y este hialurán, pues, la albúmina se une a este hialurán y esto hace de que el endotelio tenga una carga eléctrica negativa. Al tener principalmente una carga eléctrica negativa, entonces repele a otras moléculas. Por ejemplo, a leucocitos, a glóbulos rojos y a plaquetas. Entonces, de esta forma se inhibe
la adhesión leucocitaria y la adhesión plaquetaria. Por esta razón es muy importante mantener adecuados niveles de albúmina. Han habido también, mencionaba el artículo, algunos estudios donde se menciona de que el uso de albúmina sí puede mejorar la función endotelial y que puede mejorar la microcirculación. Y esto sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, Claudita. Un tema difícil, un tema complicado. Te felicito mucho. Eh, yo voy a llamar por un momento su atención hacia cómo, por ejemplo, en cirugía cardíaca, evaluar el uso de albúmina en algunos pacientes. Y creo que para todos será muy común ese paciente que llega un poquito taquicárdico, con PVC de 1 o 2, con pocas pérdidas, tiempos cortos de circulación extracorpórea y que necesitan volumen y que necesitan volumen y que necesitan volumen. Y muchas veces de ellos, sobre todo por el clásico 60 cc por kilo de volumen, de volumen que uno administra de cristaloides, por alguna razón teórica, mucha gente empieza a decir, no, ahora le toca ponerle albúmina. Realmente llamo su atención a esto, porque realmente en pacientes con periodos cortos de circulación extracorpórea, realmente no es necesario el uso de albúmina. En estos casos, clínicamente el paciente no está dematizado, no tiene signos de que sugieran sobrecarga de volumen. Tenemos indicadores de precarga que nos pueden ayudar a decidir que este paciente pues no es necesario siempre después del tercer bolus de solución salina y no sube su PVC y no mejora su presión arterial o no baja su frecuencia cardíaca, el uso de albúmina. Ese es un ejemplo muy clásico, muy seguido, este manejo en las unidades de cuidado intensivo. Y el otro es el paciente con choque séptico. Pues nosotros tenemos choques sépticos súper en respuesta extendida en la unidad de oncología pediátrica y sabemos que es en oncología la manifestación del choque séptico es súper florida. En estos pacientes ya es un poquito más diferente. Estos pacientes son desnutridos, tienen albúminas bajas, usualmente están infectados y en estos pacientes muy probablemente sí sea necesario el uso de albúmina para manejo de la bulimia y es en donde más justificado creo yo se pueda recetar o administrar albúmina en estos pacientes. Aprovechando que tenemos invitados, me gustaría saber qué hace en Nicaragua la doctora Barberena en cuanto a indicaciones de albúmina y cómo resucitan a sus pacientes en choque séptico. Bienvenida, Johanna. Gracias, doctor. Realmente, como usted dice, muy limitado el uso de albúmina. Tratamos de usarlo en casos muy especiales. No solamente cuando ya llegamos a 60 mililitros de cristaloides vamos a poner albúmina. Hay que tomar muchos factores en común, tomar muchos factores en cuenta antes de poder pasar a albúmina. O sea, realmente nosotros usamos poco de albúmina. No sé si usted tendrá más experiencia en usarla, pero nosotros es muy rara a veces la usamos, tal vez ya aquel paciente que está hipoalbuminémico por valores de laboratorio y que ya hemos pasado cristaloides y ya se ve mucha fuga capilar, pero por lo contrario no usamos mucho albúmina nosotros. Gracias, Johanna, muy amable. Jorge, llevas ya unos buenos 20 años en la unidad de cuidado intensivo oncológico. ¿Cuál ha sido tu experiencia de utilizar albúmina
en nuestros pacientes con... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Jorge. Ok. Nuestra experiencia ha ido mejorando conforme al tiempo. Inicialmente, nuestro uso de cristaloides, en este caso albúmina, era muy frecuente. Casi que el uso era soluciones isotónicas y a la par las cristaloides. Es algo que hemos ido mejorando, coloides, perdón, cristaloides y coloides, perdón. Es algo que hemos ido mejorando con el pasar del tiempo y con el pasar de las experiencias, no solo en cuestiones puras nuestras, sino las experiencias que han tenido otros y en la lectura de artículos e información que hemos obtenido, en la cual hemos ido desplazando el uso de coloides realmente a lo que verdaderamente es su uso propio, ¿verdad? En nuestra unidad en la oncología, el problema mucho paciente, como bien usted lo dijo, desnutrido y crónicamente desnutrido y crónico desnutrido. Muchas pautas del uso de coloides en su momento cuando los niveles de albúmina son bastante bajos y tratando de evitar el hecho de tener mucha fuga de líquido, fuga capilar, y entonces evitar que ese líquido realmente salga a intersticio y no se quede a nivel intravascular. Pero sí, ya el nivel de uso de coloides ha sido bastante restringido a este tipo de pacientes. Gracias, Jorge. Karen, ¿alguna experiencia de albúmina en pacientes posoperados de corazón que hemos tenido con mucho tiempo de bomba o que salen con esternón abierto por edema y hemodinámicamente inestables? ¿Algo que nos pudiera sugerir? Bueno, realmente en el intensivo cardíaco hemos tenido pacientes que salen sumamente hinchados, que salen edematizados y con esternón abierto. En estos pacientes somos mucho más liberales nosotros. Sabemos por la experiencia de los intensivistas de adultos que si para el tercer día de resucitación uno tiene aún todavía balances positivos, la morbimortalidad de estos pacientes en sepsis empieza a aumentar a partir del tercer día. Y usualmente el primer día en la compensación del paciente críticamente enfermo es muy poco probable que uno pueda tener un balance neutro o negativo, porque usualmente uno está administrando volumen y volumen de manera controlada. Sin embargo, ya para el tercer día uno busca en estos pacientes reponer volumen, pero mantenerse en el neutral de balance o en el lado negativo. Así que es interesante que en estos pacientes sí usamos usamos albúmina para resucitación o usamos albúmina de 0.5 a 1 gramo por kilo. Esta es la otra opción que tenemos en estos pacientes hipoalbuminémicos y que se miran clínicamente con lesión endotelial. No sé si alguien más tiene alguna duda, Analí, o algún comentario. Solo quisiera hacer el comentario de que en realidad, como dijo Claudia en su clase, el endotelio había sido desplazado por muchos años y en los últimos pues se ha tomado más importancia y realmente
uno leyendo y viendo la exposición de Claudia, pues las proteínas plasmáticas tienen un rol muy importante, al menos teórico. Claudia lo explicó. Así que tal vez, si estoy de acuerdo, coincido con todos los que previamente mencionaron de que tal vez no utilizar albúmina en la reanimación inicial, pero como usted mismo lo dijo, posteriormente valorar qué pacientes pueden tener lesión endotelial, fuga capilar, y estos son los que puedan tener beneficio. Tal vez no usarlo como protocolo para todos los pacientes con sepsis, pero también usarlo sin pena y sin miedo, porque a veces entiendo yo que en nuestros hospitales tal vez no está tan disponible porque es mucho más caro que el cristaloide, y aún así las guías y el pilar fundamental de la reanimación del choque séptico sigue siendo el cristaloide, ¿verdad? Pero en pacientes que ya pasaron esa etapa y que necesitamos seguir reanimándolos, que vimos que tiene choque séptico, que necesitamos mejorar la presión oncótica, mejorar la perfusión, mejorar un poco la excreta urinaria y tratar de deshincharlos, o por lo menos mantener esa electronegatividad y que ya no siga fugando. También es importante, ¿verdad? Distinguir esos dos tipos de pacientes y tal vez no tenerle tanto miedo a la albúmina, porque sí, al final sí hay un beneficio cuando el endotelio está activado. Principalmente hay una disrupción del glicocálix, pero sí buscar el candidato correcto o el paciente que sí lo amerita y no usar albúmina liberalmente. Gracias. Excelente, Analí, muchas gracias. Quisiera saber en Coatepeque o en Escuintla si tienen disponibilidad de albúmina de alguna concentración. Buenas noches, doctor. En Coatepeque sí tenemos disponibilidad de albúmina, no siempre, pero sí contamos, pero la verdad nosotros no la utilizamos mucho. ¿Para quiénes la reserva? Para pacientes, más que todo, pacientes hipoalbuminémicos, doctor, pero casi no la usamos mucho. En algunas ocasiones, pacientes desnutridos, cuando de verdad sí está muy baja la albúmina, se ha utilizado, aunque no está indicado, pero la hemos usado. Muy bien. Y en Escuintla está Juan Diego. Así es, maestro. En Escuintla contamos con albúmina al 25%. Nuestros frascos son de 50 ml. Por ende, son 12.5 gramos por frasco. Shirley nos ha estado instruyendo bastante bonito en cuanto al uso de albúmina. Nos ha ayudado bastante. Creo que la rotación de Shirley ha sido de muchísimo provecho, tanto para la doctora como para nosotros. En el sentido de la guía que nos da y pues la casuística que ella adquiere. Gracias, Juan Diego. Bueno, chicos, les agradecemos, ya llevamos una hora aquí. Les agradezco a todos su presencia, especialmente pues a nuestros catedráticos extranjeros. Bienvenida, Johanna, y a todos nuestros colegas que nos visitan de otros países y de otros hospitales. Y pues agradecerle a Claudita la excelente revisión que hizo y presentación del artículo y del tema. Y nos vemos, primero Dios, este jueves, Analí. Sí, tenemos clase. Ahorita seguimos en el módulo de cuidado crítico por sistema y estamos viendo todavía sepsis y sus diferentes órganos afectados. Todavía nos queda disfunción endotelial. Sergio nos va a ampliar más la clase de disfunción el otro martes. Es martes. Este jueves. El otro martes, ok. Muchas gracias a todos. Entonces, pasen feliz noche. Nos vemos. Que pasen buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.